Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Filmoteca Digital, soy Silvestre López Portillo. El día de hoy vamos a platicar sobre Birdman, un programa especial sobre Birdman, pero antes, ¿qué les parece si vamos al tráiler de la semana? Porque ya salió el nuevo tráiler que para muchos va a ser, obviamente, muy feliz, me incluyo, y es la película de los Minions. Vamos a verla. Minions. Minions have been on this planet far longer than we have. They go by many names. Dave, Carl. Oh, that one is Norbert. He's an idiot. They all share the same goal. To serve the most despicable master around. C'est le Big Boss. C'est la banane. Miam, miam. Aïe, aïe, aïe. Finding a master was easy. Keeping a master, that's where things got tricky. Oh. But nonetheless, they kept on looking. Balatopa. OK. Pancake. Oh. Pika palaboom. Ooh. Oh. Without a master, they had no purpose. They became aimless and depressed. If this went on much longer, they would surely perish. But then one minion stepped forward. Kevin felt pride. He was going to be the one to find his tribe the biggest, baddest villain to serve. Stuart felt hungry, mostly. He was going to be the one to eat this banana. And Bob was frightened of the journey ahead. Les bidous? Matoka. Polano la Matoka. Hein? Banana? Stuart? Banana. Banana! Stoppa! Oh, hello, papagena. Tu le bella con la papaya. Shut up. Bueno, vamos a entrarle de lleno con Birdman. Déjenme decirles que es una película, sin lugar a dudas, extraordinaria. Así, lo puedo poner, extraordinaria. Creo que es de lo mejor que le he visto a Alejandro González Iñárritu. Debo de confesar también que a mí Beautiful, el personaje interpretado por Javier Bardem, se me hace de los mejores personajes armados y construidos de Iñárritu. Sin embargo, Birdman creo que de verdad sobrepasa muchísimo todas las expectativas. Primero que nada, la fotografía es del Chivo Lubezki. La segunda unidad es de Rodrigo Prieto, pero la fotografía es del Chivo Lubezki, lo cual es la primera vez que ellos dos trabajan juntos. La mancuerna ya se había dado obviamente de Cuarón con Lubezki y de Rodrigo Prieto con Iñárritu. La película a nivel técnico es tan perfecta y tan sensacional que es un plano secuencia, casi 2 horas. Y es tan sensacional que al poco tiempo de que la película comienza, ya el lenguaje está establecido. Visualmente como espectador estás dentro de este mundo y no necesitas corte, ni acercamiento, ni aquí. No, todo se va de plano secuencia. Y en verdad se va sensacional. Y tiene efectos y cruzas por las rejas de los balcones, todo, pero de verdad Emanuel Lubezki se lució nuevamente. El negro se luce porque armó un montaje también muy teatral, en donde las escenas son muy largas, en donde los diálogos son muy largos, y de verdad funciona estupendamente bien. Luego, vámonos, a nivel del guión. El guión está escrito por el negro González Iñárritu, está escrito por Nicolás Giacombe, Alexander Dinalaris y Armando Bout. De ellos, 3, o de los 4, 3 ya estuvieron en Beautiful, trabajando con Iñárritu. Entonces es una triada bastante interesante. Y sin lugar a dudas, también
el tema es lo más maravilloso. Cuando estamos hablando del ego como tema principal, no hay quien mejor sepa del ego o quien más sepa del ego que el negro González Iñárritu. Yo creo que por primera vez el negro habla de algo que sabe, que es experto, y sin lugar a dudas lo hace también estupendamente bien. Y debo de decir que en la entrevista que vamos a tener a continuación van a encontrar un Alejandro González Iñárritu verdaderamente tranquilo, sencillo, relajado. Yo creo que está disfrutando el viaje. ¿De qué se trata? Regan, que es Michael Keaton, es un hombre que ya tiene muchos años, ha hecho y fue famoso por una película que se llamó Birdman, que es como Iron Man, ¿ok? Incluso le hace referencia a Robert Downey Jr. y chotea muy bien a Iron Man. Pero Birdman, o Michael Keaton, Regan, es un hombre que tuvo mucho éxito en el cine comercial y ahora quiere convertirse en un actor serio, y para eso quiere hacer en Broadway, con una obra de teatro independiente en Broadway. Imagínense nada más, para que lo tomen en serio. Todo tiene que ver con esta parte del ego, ¿ok? Y entonces Regan para eso junta a una serie de amigos, hace un montaje de una obra de teatro y está buscando el maravilloso reconocimiento. Pero lo más sensacional es la primera secuencia. Tenemos a Michael Keaton o a Regan en posición de yoga, volando, levitando. Y eso ya te dice qué universo vamos a... Es realismo mágico, es fantasía, es una fumada, es lo que sea. Pero si no te atreves, obviamente como espectador, a entrar en ese mundo, no vayas a ver la película, y la película te va a parecer verdaderamente algo sin sentido. Pero cuando empiezas, entras y ves en un camerino un hombre levitando, dices, wow, algo va a pasar. Y realmente eso es lo que va pasando, porque el juego de Michael Keaton y de los poderes de Birdman y la voz interior de Birdman que le dice, tú eres Birdman, tú puedes manejar todo, y de repente mueve las cosas, mueve los objetos, tiene ese grado de personaje sensacional y de este universo que nos hace Iñárritu llevar a la fantasía y a la realidad, al melodrama, con las películas de acción, etc. Regan es un hombre que tiene una hija, Emma Stone, ya adolescente, la cual representa todo lo que es el ser alguien en las redes sociales. Es sensacional. Aparte de la relación padre-hija, aparte de que es su asistente, aparte de todas esas dos relaciones que ya lo va mezclando Iñárritu, que es sensacional, familia con el trabajo, que también le ha tocado esto de la formada de familias en la parte laboral. Bueno, aparte de todo eso, es las redes sociales. Y ella para ser alguien, tienes que estar en redes sociales, tienes que tener Twitter, tienes que tener un Facebook, tienes que ser un hashtag, tienes que ser un trending topic. Y ella, como menor, le dice a su padre qué es lo que debería funcionar y qué es lo que obviamente tienes que ser el número uno en los videos. Entonces, ahí el tema es sensacional. Luego, Zach Galifianakis, es el agente Jake, el cual tiene que hacer, también representa todo lo que es ese hombre que tiene que lidiar con la superestrella, con lo que pide la superestrella, y también es el agente y es el director de la obra de teatro. Entonces, más director, y tiene que de verdad sobrellevar todo lo que el personaje de Regan quiere hacer. A quién ensaya, no ensaya, y también está buscando obviamente el éxito comercial en un Broadway. Bueno, Naomi Watts representa por el otro lado a una de las mujeres más interesantes en el teatro, en la vida de Regan, porque a final de cuentas es una actriz que también tiene sus problemas individuales y los lleva a la obra de teatro, y también los tienen que estar lidiando. Y por último tenemos al personaje de Edward Norton, que es Mike. Mike es realmente, podríamos decir, lo que aspiraría a ser Regan, pero Mike es un hombre que ni siquiera necesita ensayar, que casi lo tiene todo de manera instantánea. Es un actor de método, que sufre, que obviamente se clava en la textura, y que representa al gran actor, al que más premios ha ganado. Sin lugar a dudas es un personaje extraordinario que le forza a Regan todo lo que es. Y por ahí aparece la crítica a las películas comerciales, la crítica a la crítica, que es sensacional. Quiere llegarle a final de cuentas a gustar a una crítica de teatro, a la más ruda crítica de teatro de Nueva York. Perdón, aquí en México los críticos de cine no funcionamos, no tenemos ninguna influencia, pero en Nueva York el crítico de teatro, y algunos críticos de teatro y también de cine, lo que dicen realmente causan efecto. Es una película extraordinaria, con mucho más aristas, que me podría quedar clavando 150 horas obviamente platicando de ella. Un aplauso de verdad a Alejandro González Iñárritu. Yo creo que va a ser de Oscar, nominada a muchos Oscars, y por qué no, también pensar en ganar muchos de los que va a estar nominado. Vamos a ver la charla que tuvimos con Alejandro González Iñárritu. ¿Me acompañan? Que estén bien y comenzamos. You're Birdman. You are a
Bueno, primero que nada, qué gusto volverte a ver. Gracias. Volver a platicar contigo. Bueno, vámonos con una serie de decisiones y primero una felicitación por una gran, extraordinaria película. Supongo que ya te lo han dicho demasiado. Pero la primera decisión es, ¿qué querías? ¿Cuál era tu tema principal para arrancar, obviamente, haciendo este guión extraordinario? Yo creo que es un poco todo lo que es el ego, ¿no? Es un poco tonta, es un poco superficial y es un poco profunda y es un poco conmovedora y es un poco irracional y es un poco real y es un poco surreal y es todo lo que realmente creo que nuestra voz interna es, ¿no? Que es todo eso. Y me interesaba mucho el poder encontrar la forma de llevar a cabo esta propia voz que yo tengo, que ha sido parte de todo un proceso creativo y que ha sido parte de mi vida y que creo que es parte de la vida de todos los seres humanos. Esa voz que a veces distorsiona las cosas, que hace sufrir, que está insatisfecha, que es como un dictador y que te dice de lo mal que has hecho o a dónde vas a llegar, lo grande que eres, lo estúpido que eres. Esa voz interna que es tan omnipresente en todos los seres humanos, que siempre necesita validación. Me parecía una interesante idea cómo llevar eso a cabo cinematográficamente, cómo hacer una narrativa para explorarlo y cómo sacarlo de mí o verlo de una forma más clara y compartirlo. Es un ejercicio, tuviste más bien que hacer un ejercicio de muchísima taracha porque además son más guionistas. Y una cosa es tu ego, tu visión, tus problemas, y hasta la misma humildad que podríamos llegar a tener también. Pero ¿cómo fue trabajar obviamente con más guionistas, con mucho más guionistas? Pues la verdad es que igual que siempre, a mí yo no soy un escritor o que me guste de alguna forma escribir solo. Siempre, desde mi primera película, siempre me gusta la participación porque para mí la colaboración en el guión es algo que es para mí necesario porque es la forma en donde una idea va creciendo y cuando la proyectas, se proyecta en ti y viene de regreso y la puedes ver más claramente con alguien que evidentemente esté en sincronía contigo. Y la colaboración, cuando hay una buena colaboración, es como un matrimonio, ¿no? O sea, crece y o sea, todo se hace más sólido. Y en este caso, Nicolás Jacobone, Alexander Dinelaris, que se integró nuevamente a la familia que ya conformábamos con Armando Bo. La verdad es que fue muy rico, muy gozoso el proyecto. Yo les platiqué la idea, yo tenía un principio, una mitad y un final. Y tenía el concepto de lo que necesitaba, tenía la primera imagen, tenía cosas muy claras, pero evidentemente todos brindamos diferentes fortalezas, diferentes puntos de vista. Tienes que quitarte, cuando colaboras tienes que no tener ego, porque cuando tienes ego no puedes colaborar. Y en este caso tienes que además no tener vergüenza, porque una mala idea muchas veces puede llevar a una buena idea, pero tienes que tener no vergüenza para decirla, sin vergüenza. Y entonces, y nos reíamos mucho porque pues hablábamos mucho también de nosotros mismos como personas, no solamente yo, sino yo lo explicaba muchas cosas, los 15 años que he vivido alrededor de una industria que formo parte, y de lo patético y humorístico y trágico y conmovedor que pueden ser muchas cosas. Y pues fue muy rico, la verdad es que lo gocé muchísimo, nos reímos muchísimo. 2 puntos en cuestiones de críticas o análisis, si lo quieres ver. 1, redes sociales, trending topics, Facebook, Twitters. ¿Eres alguien si estás en redes sociales? Sí, la verdad es que yo en lo personal no tengo ninguna red social, no participo en eso, y no por otra cosa, sino porque llevo 50 años sin necesitarlas. Y para mí es algo que no quisiera agregar una necesidad más de mi vida. Yo no juzgo si está bien o está mal, para mis hijos es parte de su vida. Ellos nacieron con esa necesidad. Pero sí es un fenómeno interesante el que hoy no solamente las figuras públicas o los políticos o los actores necesitan la validación a través de eso, que es una distorsión. O sea, me parece un proceso tan interesante de observar que algo tan abstracto, gente anónima que se llama QQQ68 te dice yo me gusta y eso te hace sentir bien. Y cuando bajan tus fans o cuando bajan tus seguidores, la gente se perturba y entra en depresión. Sí. Pero es una especie de abstracción mental, es una distorsión, es una ilusión. Pero el ego está, el pájaro que tenemos dentro está volando y diciendo eres un idiota, deberías de haber hecho esto y por eso te están dejando. Sí, es una locura, ¿no? Es una adicción, el aire es una adicción, ¿no? Sí, tú que has hecho radio, pues, pero y el adherirte a esa identidad o a eso que necesitas hacer
y donde ese ego, que es un dictador insatisfecho, crónico, puede ser patético y a la vez humorístico, y es lo que sufre Reagan. O sea, el necesitar esa validación y dejar de un lado el afecto, que es lo que realmente necesitamos, es parte de una cultura que estamos viviendo y que todos somos víctimas. Yo no me burlo de nadie, sino de mí mismo y de todos, o sea, todos en una medida o la otra. No, bueno, hablando del segundo tema, la crítica. La crítica teatral, pero bueno, hemos sabido, tenemos muchos años de conocernos, la crítica cinematográfica, la crítica artística, la crítica. Muy interesante que Nueva York se mueve si un crítico de cine, de teatro, se mueve. ¿De dónde sacas toda esa parte, tu pensamiento sobre la crítica? No, siempre evidentemente ha habido Bergman, por ejemplo, en todos sus libros siempre decía que soñaba todas las noches, o todos sus libros abren con ese sueño que lo traía, que era matar a un crítico. Y la única persona que ha agredido a un crítico abiertamente ha sido el Indio Fernández. El Indio Fernández, cuando recibió una mala crítica, llegó a la casa del crítico, abrió la puerta y le dio un balazo en el estómago. O sea, no murió de milagro, si no hubiera estado en la cárcel. Creo que estuvo en la cárcel unas horas nada más, impunemente. Pero vaya, es un debate de siempre de lo que es la obra y lo que se dice de esa obra. Y por eso Regan Thompson tiene en su espejo, en su vestidor, la frase de Susan Sondheim que dice: una cosa es lo que es esa cosa y no lo que se dice de esa cosa. Que es una forma de quitarte esa distorsión de la realidad. Pero a mí me parece que la crítica dice cosas estupendas. A mí me gusta mucho Tabitha Dickinson porque dice cosas que siempre estábamos muy conscientes. Yo no quería de alguna forma hacer un comentario ante la crítica o hacer un comentario de los actores desde arriba, cínico, irónico, que hubiera podido fácilmente convertirse esta película, porque pues, para eso mejor escribo un artículo. Pero hacer una película implica más bien sumergirte en el punto de vista de los personajes, y desde el punto de vista de Regan, él lo único que necesita es validación, y en el momento que la crítica, que es la última persona que hará que su obra vaya o no, que en el teatro es una realidad, en el teatro nuevo es una persona, hay una figura dictatorial, casi como Torquemada, que le presentas el caso y te manda al fuego, le dice no, y las razones por las que no, y lo que odia ella de lo que él representa, y tiene razón en muchos aspectos, infantil, capaz de hacer arte, ocupando un espacio cuando se podía hacer teatro, y no, lo que dice ella a mí me gusta, pero lo que le dice él a ella también, él también de pronto a través de esa no validación entra en una diatriba terrible, pero son sus miedos de que alguien lo tiene que validar. Y cuando esa persona te dice que no, pues se convierte en tu mamá, en el cura, en tu profesor que odiabas. Tu hija, todo, hermano. Ricardo, muchas felicidades, de verdad, gracias por la charla, porque seguramente vas a leer muy buenas críticas de todo esto. Pues, te ver bien. Gracias, muy amable. Al revés. Gracias. That's what I'm talking about. You're Birdman. Bueno, gracias, hasta aquí. De verdad, espero que les haya gustado Filmoteca Digital. Nos vemos la próxima semana. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, @SilvestreLPB. Ya saben que los programas los pueden encontrar en el Facebook de Silvestre LPB, como también en TVUtlab, www.tvUtlab. Ahí están todos los archivos. De verdad, gracias. Disfruten un muy buen fin de semana de muchísimo cine. Soy Silvestre López Portillo. Que estén bien.